El día de hoy vamos a hablar un tema que si solamente la palabra ya se nos queda grabada y entendemos lo que significa, eso ya hace muy bien cualquier ortodoxo. Y la palabra y el tema de hoy es el esicasmo. Esicasmo puede que suene un poco extraño, pero para nosotros es fundamental. Y empezamos diciendo que es la paz interior, la quietud del corazón, la tranquilidad del alma. Y eso no es una doctrina nueva que sistematizó, como muchos piensan, en el siglo XIV San Gregorio Palamas. Es una trayectoria que comienza incluso con los padres del desierto y del que se tiene noticias ya en el siglo IV. Entonces vemos cómo ha evolucionado en la tradición de la iglesia esa necesidad de que el hombre esté en paz. Entonces, Ezequía o Esiquía, según la traducción, es estar en calma. Incluso es estar tranquilo y a veces incluso no tener nada en la mente. Porque el único que va a estar ahí es Dios morando. Y cuando Dios mora en la persona puede empezar a actuar. Un proceso muy natural para la iglesia ortodoxa y siempre lo ha definido en 3 pasos muy sencillos. Pero no son tan sencillos. Purificación, iluminación y deificación. Allí vendría, como dice, el resultado de todo esicasta. Normalmente todo el mundo conoce que se hace alusión únicamente a los monjes. Entonces le dicen monjes y sicastas, y algunos incluso también lo hacen referencia a esos son los del monte Athos, nada más. Y resulta que la esiquía o esicasmo viene, incluso es del monte Sinaí. Y el monte Sinaí, estamos hablando pues en Jerusalén. De ahí es que llega al monte Athos y del monte Athos llega toda la iglesia. ¿Por qué esa enseñanza? Porque hoy en día vemos que la gente todavía sigue muy estresada, muy afanada, muy llena de preocupaciones. Y estamos hablando de una enseñanza que desde los primeros siglos se ha profundizado en la vida de la iglesia. San Máximo el Confesor, los padres capadocios, San Gregorio de Niza, San Basilio, empiezan a profundizar estos temas. Y hasta el siglo XIV, San Gregorio Palamas es quien va a sistematizar esta enseñanza. Entonces, esa es la diferencia, que no nació de un día para otro, viene con una enseñanza que viene de los monjes del desierto y hoy se convierte en patrimonio de la iglesia. ¿Por qué es tan importante que tengamos esto claro? Porque aquí se va a desprender la diferencia con todo tipo de cristianismo, porque lamentablemente estamos hablando del cristianismo occidental con el catolicismo y todas las ramas del protestantismo, que hacen más de 2000 denominaciones cristianas, y ninguna ha manejado este tema tan antiguo, tan propio de la iglesia, y por lo tanto hay un desconocimiento profundo en la transformación de la vida de las personas. Cuando decimos purificación, es la necesidad de empezar a reconocernos delante de Dios, no solamente como pecadores, sino como que necesitamos de su misericordia. La oración fundamental para los esicastas es lo que llamamos la oración del corazón. Entonces algunos le preguntan, esa es la que dice Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten misericordia de mí que soy pecador. Esa es la fórmula más grande, pero la fórmula más sencilla y la que se tiene noticia que usaron los primeros padres simple era Señor ten piedad, y ya. Una persona cuando está completamente o continuamente Señor ten piedad de mí, Señor ten piedad de mí, está llamando a la presencia de Dios a que more en él. Entonces la purificación no es entendida únicamente como la necesidad de sacar cosas, sino la necesidad de que empecemos a tener conciencia de la presencia de Dios. Una segunda parte que llamamos la iluminación, en otras tradiciones
es el culmen. Unos lo llaman nirvana, otros lo van a llamar, como quien dice, la santidad, pero para nosotros es un segundo paso, porque viene algo más allá. Si he experimentado a Dios, ahora vienen unas consecuencias de ello, y es lo que llamamos deificación. Es la tercera parte. La deificación para nosotros es la posibilidad real de hacer parte de las energías de Dios y entrar a la vida divina. Esa frase, que parece sencilla, no existe en otros cristianismos que tienen tantas denominaciones. La Iglesia Ortodoxa es la única que mantiene y enseña esta realidad. ¿Por qué? Porque las energías increadas es lo que en Occidente llaman la gracia increada, pero ellos tienen otros términos, hablan incluso de gracias creadas. Y si hay una gracia creada, entonces no tiene una conexión directa con Dios. Pero para la Iglesia Ortodoxa nunca se ha enseñado esa realidad. Se habla de la gracia increada, porque es siempre con Dios y es la misma que ha habitado a todos los hombres de la Iglesia. ¿Por qué es tan importante eso hoy? Porque nosotros en Occidente estamos pagando las consecuencias de un filósofo francés, o bueno, suizo, porque es el lugar donde está ahora, de René Descartes. René Descartes se le considera padre del modernismo, se le considera el que ha cambiado la mentalidad del oscurantismo al cientificismo. Y ciertamente después de sus propuestas las ciencias se expandieron de una manera asombrosa y la ciencia avanzó muchísimo, pero él hizo una distinción que llamó la res extensa y la res cogita. ¿Qué es eso? Lo que se piensa y lo que existe. Entonces la res cogita son las cosas pensantes y la res extensa son las cosas que se pueden tocar. Entonces él dijo, de estas cosas no podemos hablar porque solamente están en el pensamiento, y de esto sí podemos hablar. Entonces nacen todas esas disciplinas científicas y hicieron de lado pues lo que nosotros llamaríamos la parte espiritual. Hasta el día de hoy no se ha podido en Occidente poder unir esta realidad. Hay tesis doctorales en estos momentos que cursan y versan acerca de los problemas de la razón y la fe, cómo unir la ciencia con la fe. Ese problema en Oriente nunca ha existido, porque nunca se ha separado. En cambio nosotros estamos sufriendo las consecuencias de René Descartes. ¿Qué es lo curioso de esto? Que Gregorio Palamas es anterior a Renato Descartes. Es como si la Iglesia misma forma a sus hijos en una piedad bien profunda, monástica, y queda resguardada de estos problemas del siglo XXI, que el mayor de todos es el que la gente llama el estrés. ¿Y por qué? Porque piensan que lo divino está acá y lo material está acá, y no se dan cuenta de que es una sola realidad. Entonces, cuando la Iglesia usa el término energías increadas de Dios, es la posibilidad que tenemos nosotros de ser Adán y Eva en el paraíso antes de la caída. Acuérdense cómo eran ellos. Ellos hablaban directamente con Dios. Dios bajaba en las tardes y hablaban directamente. Ahí es una de las primeras cualidades, es volver a Dios. Entonces, deificar es empezar a participar de las energías divinas. Quien dice esto magistralmente pues será San Irineo, y específicamente también San Atanasio, con su famosa frase: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. En Occidente esto parece una frase pues muy sentimentaloide, muy espiritualoide, y no es la idea. Es una profunda fe de la más auténtica tradición ortodoxa. Tengo la posibilidad de transformar mi esencia ontológicamente hablando y ser con Dios nuevamente, porque así
se nos dio la posibilidad desde que Cristo encarna en la tierra. Ya no está el hombre lejos de Dios. Esa cercanía del paraíso se ha recuperado con Cristo. Entonces el ser humano hoy, lejos de buscar esa unión, está tratando desde cómo resolver el problema de la ciencia y la fe, si lo uno o lo otro. Entonces nosotros que estamos en Occidente padecemos esos dolores. Usted se va al Oriente, incluso no existen ni siquiera por la cultura. Entonces cuando la gente piensa, por ejemplo, en la India, todo el mundo siempre dice, ah sí, gente muy espiritual, y ese problema no existe, porque para todo ello está una porción de fe. Entonces, eso que ha desarrollado la iglesia no fue por influencia de la India, es porque desde el comienzo se dieron cuenta de que lo más importante es volver a Dios, estar unido a Dios. Entonces ahí viene lo que se llama la exequía. Los padres del desierto buscan estar delante de Dios, pero estar delante de Dios es estar en paz, no deber nada, estar tranquilo, incluso en blanco. ¿Qué hace usted ahí? Simplemente estoy en la presencia de Dios. ¿Qué sucede después de eso? Que cuando yo logro apaciguar todo ese ruido que llevo dentro, entonces Dios podrá hablar nuevamente como hablaba en el paraíso. Vea esa gran diferencia. Yo puedo hablar directamente con Dios porque venimos de Él. Este tema ciertamente es bien complejo porque no se trata de distinguir lo que llamamos la esencia de Dios y las energías de Dios, porque desde un punto de vista de la esencia no podemos conocer a Dios. ¿Quién va a conocer a Dios en esencia? Ninguno, estamos capacitados para eso, pero participamos por sus energías que han creado todas las cosas y de la cual nosotros hacemos parte. Es lo que nos da la posibilidad de volver nuevamente a Él, transformar nuestra vida y empezar una vida realmente de dioses. Ahí podemos entender esos grandes acontecimientos de los santos que hicieron cosas sobrehumanas, pero porque ya tenían una presencia íntima con Dios. Entonces pidámosle al Señor que nos dé la gracia de intimar con Dios y volver a lo que estos primeros padres experimentaron, en la paz, en la quietud, en la tranquilidad, volver a hablar con Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.